este programa la palabra de su gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para que sigáis un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, interesante que no dice del infierno, ni un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea condenado, sea maldecido. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y queridos oyentes, hoy en esta enseñanza que quiero compartir y le he dado el título, La religión más falsa de la tierra. ¿Cuál es la religión más falsa de la tierra? Algunos que me están oyendo dirán, pastor, me encantaría recibir esta enseñanza. Si tú quieres recibir esta enseñanza en audio, detrás del programa te lo puedo enviar. Me envías un mensaje. Coge tu teléfono y escribe este número: 618-593-588. Lo repito, todos los que desean recibir este mensaje sobre la religión más falsa de toda la tierra. ¿Cuál es la religión más falsa? Eso quiero tratar con vosotros en este estudio bíblico. Escríbeme, coge tu teléfono y marca el 618-593-588. Ahora después lo repito de nuevo. ¿Cuál es la religión más falsa de la tierra? Tenemos que saber, o déjame explicarte, en una conversación que tuve en el aeropuerto un día, una persona me dijo, solo existe un Dios, y todos creen en el mismo Dios, y todas las religiones, todo es lo mismo. Y le dije, no, lamentablemente no es así. Y me dijo ese hombre, explíqueme, ¿por qué no?
Y le dije, mire, toda creencia, como usted ha dicho, toda creencia solo puede venir de 3 fuentes. O la fe, o esa religión, es humana, carnal, o tiene como fuente un poder diabólico, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice que en los últimos días incluso los demonios tendrán doctrinas. Y la tercera fuente de la fe es una fuente divina. Si solo existe un Dios, solo puede existir una verdadera, entre comillas, religión. No puede ser todo lo mismo. Yo he oído decir, es que los musulmanes creen en el mismo Dios. Y los mormones también. Y los testigos de Jehová también. Y los hindús también. No, lamentablemente no es así. Porque toda fe, toda religión, tiene que venir de esas 3 fuentes. O es un cuento, un invento humano, que tiene como fuente a un ser humano, y de eso hay bastante. O la inspiración, entre comillas, parece ser sobrenatural, pero es diabólico, demoníaco. Y la tercera fuente de la fe es esa fe que no viene del ser humano. Carne y sangre, le dijo Jesucristo a Pedro, no te la ha revelado, sino mi Padre Celestial. La fe en Jesucristo es una revelación directa de Dios el Padre a nosotros. La fe en Jesucristo no proviene de ningún ser humano, ni de los apóstoles, ni tampoco de los profetas. La fe en la persona de Jesucristo es un milagro que por la gracia de Dios el Padre, Él lo acerca a nuestra vida. Él nos ofrece esa fe a través de su gracia. Y quiero contaros algo en esta mañana porque a lo largo de los años me preocupó una cosa. Obviamente, un cristiano que cree en Jesucristo sabe que no es compatible la fe en Jesucristo con la fe que en la India los hindús tienen, o Buda, o Confucio, Lao Tse, o cualquier otra religión. No es compatible. Y aunque el Corán, un libro que cientos de años después de Mahoma se escribió, cientos, no unos cuantos años, cientos, aunque mencione a Jesucristo, aún eso no es compatible. En Jesucristo se concentra todo, toda la sabiduría, todos los secretos de Dios, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses. Pero hay falsas religiones, pero hoy os quiero compartir sobre la religión más falsa, más tóxica y más peligrosa que existe en toda la tierra... La religión más falsa, más tóxica y más peligrosa que existe en toda la tierra. La religión más falsa, más tóxica y más peligrosa que existe en toda la tierra. La religión más falsa, más tóxica y más peligrosa que existe en toda la tierra. La religión más falsa, más tóxica y más peligrosa que existe en toda la tierra. La religión más falsa
la religión más peligrosa que existe en toda la tierra no es el Islam, no es el budismo, no es el confucismo, hinduismo o whatever. La peor y la más peligrosa religión que existe en esta tierra es la que te quiere convertir a ti en un judío, la que te quiere judaizar, te quiere convertir a ti en un judío. Y por esa razón, el apóstol Pablo, parte de la carta de los Romanos y la carta a los Gálatas completamente, él se vio necesario escribirla. Dame un poco de tiempo porque quiero enseñarte sobre la doctrina más diabólica que existe, sobre la religión más falsa que existe en la tierra, tanto que el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 1, en sus primeros versículos, se nos revela y nos habla de una forma que hasta entonces, en ninguna de sus otras cartas, él se vio obligado a escribir así. Déjame contarte una cosa. Hay un peligro entre nosotros cristianos. Son aquellos que te quieren llevar, como en Alemania decían, back to the roots, el regreso a las raíces. Y me acuerdo que en la iglesia de repente algunos empezaron a celebrar el Shabbat. Empezaron, entre comillas, a vestirse como judíos. Se ponían la kippah, incluso el talit. Y déjame explicar muy bien. Y déjame explicarlo de esta forma. Hace años, varios años, yo venía de una ciudad en Alemania. Era sábado, había predicado en la calle. Iba solo para casa. Me había invitado en una ciudad, una iglesia, a predicar por la mañana en las calles. Cuando regreso, vi a un hombre que estaba haciendo autostop. Y por casualidad iba a la misma ciudad que yo iba. Paré y le dije que si desea yo le llevaba, porque iba del mismo camino. El hombre agradecido entró, un hombre joven, hablaba muy bien el alemán, pero era, como él dijo, de Palestina. Y él me dijo, yo vengo de Palestina, como dice la Biblia. Y le dije, ¿la Biblia? No habla de Palestina. La Biblia habla de Galilea, Judea, Idumea, Jerusalén, Egipto, Mesopotamia y de muchos sitios. Pero Palestina no. Y empezamos a hablar y me dijo, como veo, dice, ¿sabes algo de la Biblia? Digo, un poco. Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque soy judío. Y él se pegó un salto en el coche y dijo, ¿eres judío? Digo, sí, pero relájate. Dice, ¿de qué tribus vienes? Y dije, de la tribu de Yeshua. Y él me dijo, momento, para, momento. Dice, yo soy palestinense y yo conozco las 12 tribus de Israel y esa tribu no aparece. Digo, pues muy bien la han reconocido.
Le dije, mira, el apóstol Pablo, le dije, en Romanos 2, versículo 29, dice que un judío no es en primera línea el que se dejó circuncidar externamente, sino el que se dejó circuncidar internamente en el corazón. Romanos 2:29 le dije. Y judío no lo eres por fuera, lo eres internamente. Pero le dije, tienes razón, tan judío no soy. Digo, soy cristiano. Y me dijo, entonces, a ver, ¿eres judío o eres cristiano? Le dije, mira, yo soy cristiano, pero el apóstol Pablo dice que si yo creo en Jesucristo, soy descendiente de Abraham y de Isaac, de la promesa, y que soy un cristiano, un judío interno, porque el perdón de los pecados y el trato del Espíritu Santo en mi vida me convirtió en eso. Y mire, querido oyente, a lo que le quiero explicar. En nuestra iglesia en Alemania entró de repente algo raro, una doctrina rara, que teníamos que festejar las fiestas judías, el Pesach, la Pascua, que de todas formas lo celebramos por el sacrificio de Jesucristo. Y algunos querían celebrar el Shabbat, luego las fiestas, Sukkot, tabernáculos, Pentecostés. Y eso me llevó y me obligó a leer la Biblia más a profundo. Y especialmente cuando el apóstol Pablo y los apóstoles, en la carta de los Hechos capítulo 15, se vieron obligados a parar eso. ¿Qué había pasado? Había pasado lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Dice que el rollo que el apóstol Juan vio estaba escrito por dentro y por fuera. Algo que podemos leer en Ezequiel capítulo 2, versículos 9 y 10, que también vio un rollo escrito por dentro y por fuera. ¿Por qué? Cuando Dios el Padre dio los 10 mandamientos, tienes que saber, en el libro de Éxodo capítulo 33-34, que los 10 mandamientos, que son 174 palabras en hebreo, las 2 tablas estaban escritas por delante y por detrás. ¿Y sabes lo que yo aprendí? Que siempre que el Señor da un mensaje, lo deja escribir por delante y por detrás para no permitirle al ser humano añadir algo. Porque el ser humano añade rápidamente. Los fariseos, en los tiempos aquellos que el Señor Jesucristo anduvo en la tierra, ellos eran un grupo religioso que además a la Torá, a la ley, a las escrituras y a los profetas, ellos le habían añadido leyes humanas. Por ejemplo, Jesucristo lo menciona en el Evangelio de Marcos. El Señor dijo
que tú tienes que preocuparte por tu papá y tu mamá. Pero si esa ayuda financiera, tú sobre esa ayuda decías esta palabra, korban, korban. Entonces ese dinero, esa ayuda prevista para tus papás, ya no se los podía dar a tu papá, porque estaba consagrada al Señor. Y Jesucristo dijo, hipócritas, practicáis leyes humanas para anular lo que Dios el Padre dijo en su ley en cuanto a tus papás. Y nosotros cristianos tenemos que saber una cosa, queridos, que nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros cristianos no estamos bajo la ley. Nosotros le damos al Señor las gracias por el pueblo judío. Le damos las gracias por lo que el Señor hizo a través de Israel. Pero nosotros, cristianos, que estamos bajo la gracia, como dijo el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 2, 16, dice, por tanto, nadie os juzgue por la comida o por la bebida, o en cuanto a los días de la fiesta, la luna nueva, los días del Shabbat. Dice, porque todo eso era la sombra de lo que iba a venir, pero el cuerpo es de Cristo. El apóstol Pablo se vio obligado a escribir esta carta a los Gálatas, explicando muy bien que habían entrado personas que querían judaizar, querían coger a los creyentes y obligarle a cumplir la ley que nadie jamás había cumplido, la ley que es buena, sin duda. La ley es buena, pero nadie había cumplido jamás la ley. Y lo mismo que en los tiempos del apóstol Pablo, judíos de la primera generación entraron al cuerpo del Señor, a las iglesias, a las casas, y estaban falsificando el Evangelio de Jesucristo. No solo que esos supuestos evangelios apócrifos son falsos, sino lo peor de todo. Oye lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, versículo 1. Oh insensatos, Gálatas, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y él dice, ¿tan necios sois? Habéis comenzado por el Espíritu, por la gracia, ¿y ahora vais a acabar en la carne? El apóstol Pablo, en todo su ministerio, una y otra vez, se encontró con esos falsos hermanos que negaban. O déjame explicarte esto, atención. En una discusión, en un debate, mejor dicho, una mujer muy estudiada del judaísmo, que hace poco tiempo falleció, ella estuvo discutiendo con este pastor, un teólogo excelente,
Y él dijo, pero ¿por qué no podemos hablar al mismo nivel? Encontrarnos en el medio. Y esta mujer dijo, lo podemos. Pero para eso usted tiene que dejar unas cuantas cosas. Y él dijo, ¿el qué? Y ella dijo, la resurrección de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo y la Trinidad de Dios. Si usted deja esas tres cosas, nos encontramos en el medio. Y este teólogo alemán bueno dijo, no lo puedo hacer, porque esas tres cosas son los pilares de mi fe. Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él por amor a nosotros fue y se dejó crucificar y murió, y que resucitó, y que nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero el mismo peligro que Pablo una y otra vez vio en la primera iglesia, algunas veces le llaman la iglesia primitiva, bueno, tan primitiva no era. En los primeros años de la iglesia hubo ese gran peligro. Personas que nos querían arrastrar a nosotros que no somos judíos. Y déjame explicarte una cosa. Y me preguntan, pastor, pero entonces, ¿qué pasa con los judíos? Yo te doy un consejo. No te rompa tanto la cabeza. Dios el Padre, a través de Abraham, Isaac, Jacob, David, Moisés, Él tiene sus pactos con el pueblo de Israel. Tú deja Israel en la mano del Señor. Y te rompas la cabeza. Es un trato personal entre el Padre e Israel. Pero ¿sabes qué es interesante, querido oyente? Que tú y yo fuimos elegidos, y para comprenderlo mejor déjame explicarlo así. Dios el Padre, Adonai Eloheinu, Israel, Él eligió al pueblo de Israel. Pero Dios el Hijo nos eligió a nosotros, a los gentiles. Él dice en Juan 15, 16, vosotros no me habéis elegido a mí, yo os elegí a vosotros. Nosotros cristianos estamos bajo la gracia de Jesucristo. Y cuando estamos bajo la gracia, estamos bajo el nuevo pacto, bajo la sangre de Jesucristo. La gracia de Jesucristo es el perdón de Dios continuo. Los montes se moverán, los collados temblarán, pero la gracia nunca se apartará de nosotros. Nosotros estamos bajo la gracia de Jesucristo. Tú y yo no somos judíos. Mire, querido oyente, a mí me encanta Israel, porque yo reconozco lo que dijo la mujer, aquella mujer que tuvo 5 hombres, no, 6, porque tampoco era suyo. Y ella dijo, Señor, ¿dónde? ¿Dónde hay que orar? ¿Aquí? ¿En este monte?
o en el monte que vosotros decís allí, en el monte Moría, donde está el templo. Y Jesucristo dijo, ¿sabes? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sí sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Y eso es absolutamente correcto. La salvación vino por los judíos. Jesucristo nunca dijo, la salvación son los judíos. La salvación vino a través de los judíos porque nuestro Señor Jesucristo nació bajo la única ley perfecta. En toda la tierra solo había una ley que era perfecta, como dice Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. Y Jesucristo nació bajo la única ley, vamos a decir bajo la única religión perfecta, que no llevan a nadie a la perfección, porque nadie pudo cumplir los mandamientos de Moisés. Y cuando Jesucristo nació como judío, bajo la ley perfecta, Él cumplió con su vida perfecta esa ley, para que nosotros, pecadores, gentiles, judíos o gentiles, no importa, que reconocemos que para nosotros es imposible cumplir la ley, imposible de llegar a la gloria de Dios, dice la Biblia, pero somos justificados gratuitamente por la gracia. Tú y yo somos justificados por la gracia, santificados por su gracia, purificados por su sangre. Y tú y yo en ningún momento tenemos que regresar a las raíces, porque nuestra raíz no es Israel, que respetamos, amamos y nos encanta. Y estamos agradecidos a Israel. Nuestra raíz y nuestras raíces están en el cielo. Están en la cruz, a las puertas de Jerusalén. Nuestra raíz es el árbol de la vida, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso nosotros no tenemos que regresar, entre comillas, como algunos dicen. Tenemos que regresar a las fiestas judías, vestirnos, incluso pronunciar solo el nombre del Señor Jesús en hebreo, por el amor de Dios. Deja a los judíos en las manos del Señor. Él ya se preocupará. Pero nosotros estamos bajo la gracia de Jesucristo. Y como dijo Jesucristo en esta parábola, Mateo 9, 14, Marcos 2, 18, pero Lucas 5 dice, que le preguntaron, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan, los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y Jesucristo le dijo esta parábola: nadie corta
un pedazo de un vestido nuevo, que es el Nuevo Testamento, la justicia en Cristo Jesús, y lo pone sobre un vestido viejo. ¿Por qué no? Pues sí lo hace. No solamente rompe el nuevo, sino también que el remiendo sacado no armoniza con lo viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Nosotros cristianos no estamos bajo la ley de Moisés. Sí, tú lees el Antiguo Testamento, sí, lo crees, lo comprendes, pero te das cuenta que todo el Antiguo Testamento era la sombra de aquel que iba a venir, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el peligro más grande que yo veo y he observado son sobre aquellos que no quieren judaizar, que quieren que regresemos a las fiestas de los judíos. Si los judíos quieren celebrar el Shabbat, que además, cuando vas a Israel, te darás cuenta que solamente aproximadamente entre el 18 y el 20% es ortodoxo. Y la ropa que llevan los ortodoxos judíos, vestidos de negro, con gorros, los que han ido conmigo a Israel, ¿se acuerdan? Esa ropa no es judía. Esa ropa viene de Polonia, de Bielorrusia, de donde vinieron los judíos cuando tuvieron que huir del trato de los nazis. Y cuando hubo la gran revolución allí en Rusia con Vladimir Lenin, y tuvieron que huir a millones. Trajo su ropa, y cuando hoy ves a un judío ortodoxo, vestido de negro, con los gorros, entonces todos pensamos, así son los judíos. No, así son los judíos del este de Europa, de Polonia, Alemania, antiguamente. Si ellos quieren vestirse así, muy bien. Pero nosotros, que creemos en Jesucristo, tenemos otra vestidura. No hemos revestido, como dice la Biblia, con Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros estamos bajo la gracia. Somos descendencia de Abraham, pero no por la sangre, sino por la gracia, por la fe. Dice en Gálatas, capítulo 3, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, con Cristo estáis revestidos. Ya no importa la ropa que llevas. Claro, uno tiene que vestirse decente, no de una forma provocadora. Pero no hemos revestido con esa nueva naturaleza, con el perdón, con el amor de Jesucristo. Y oye lo que dice, atención, a toda esa gente que quiere esclavizarnos, que quiere convertirnos en judíos. Y otra vez lo pronuncio. Deja a los judíos en la mano del Señor. Y tú vive bajo la gracia. Esa gracia que según la carta del apóstol Pablo, a Titus, capítulo 2, 9 y 10, 11, la gracia que nos salva
La gracia que nos enseña a vivir piadosamente en santidad y en el temor de Dios. Porque oye lo que dice Gálatas, capítulo 3, 28. Ya no hay judío ni griego. Se acabó. Ya no esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Somos los herederos según la promesa. El apóstol Pablo, a lo largo de sus viajes, y tienen que saber que su primer viaje fueron aproximadamente 5.000 kilómetros. Y en total, el apóstol Pablo, a lo largo de su vida, probablemente él viajó entre 15 a 18.000 kilómetros, mayormente andando. Eso sí que es una dieta. Pero siempre que iba a una ciudad, y en este caso una región completa, estos judaizantes habían contaminado en lo que hoy es Turquía. Había una región, bueno, en verdad eran dos, Galacia del Norte, Galacia del Sur, pero en este caso Galacia del Norte, una región completa que estos judaizantes habían envenenado. Querido oyente, mire, si usted y yo creemos en Jesucristo, tú no estás bajo la ley. Tú y yo estamos bajo la gracia. Tú y yo estamos bajo la gracia de Jesucristo. La fe en Jesucristo nos ha convertido en hijos de Dios. Y ya no eres esclavo, sino hijo, el que clama Abba. Y ahora oye una cosa. Como judío practicante jamás puedes decir Abba, porque eres esclavo, no eres hijo. Porque solamente en Cristo Jesús somos hijos. Tú y yo somos hijos de Dios. Abba. Tú y yo hemos recibido el Espíritu Santo por la gracia. Tú y yo no tenemos que guardar las fiestas. ¿Por qué? Porque se cumplieron ya en Cristo Jesús. Los sacrificios se cumplieron en Cristo Jesús. Todo el Antiguo Testamento se cumplió en Cristo Jesús. El Shabbat se cumplió en Cristo Jesús. Ahora Cristo Jesús es nuestro descanso. Venid a mí, dijo el Señor, Mateo 11. Venid, venid, y tendréis descanso para vuestras almas. Por eso, tú y yo no tenemos que cumplir las leyes de Moisés. Sí, vivimos en el temor, en la santidad. Nos alejamos de las cosas perversas porque nuestra nueva naturaleza, si alguien está en Cristo Jesús, es una nueva naturaleza. No es compatible. No es que no quieras, no es que no puedas, es que no quieres, porque no es de tu naturaleza. Y el apóstol Pablo una y otra vez se vio en el peligro de las personas que quieren contaminar tu fe genuina, tu relación con el Señor.
y yo no somos judíos. O si quieres serlo, lo eres por dentro, pero no por fuera. Tú y yo estamos bajo la gracia de Jesucristo. Tú y yo estamos bajo la gracia, la infinita gracia. Y como dijo el apóstol Pedro en su primera epístola, que pongamos toda nuestra confianza en la gracia. Primera de Pedro 1:13, pon toda tu confianza en la gracia. ¿Por qué? Porque los profetas del Antiguo Testamento, todos los profetas profetizaron de la gracia. Dice Primera de Pedro 1, versículo 10. Ahora, si eres cristiano, querida hermana, querido hermano, si eres cristiano, ya no importa cómo llevas el pelo, o qué ropa llevas, o en qué día celebras esa celebración de resurrección. Yo estaba en Jerusalén y no me quedó otra que celebrar el culto el sábado. ¿Por qué? Porque era la cultura allí. Y si vas a un culto de los hermanos cristianos que creen en Jesucristo, que nacieron como judíos, algunos nos celebran el domingo y otros el sábado. Pero no importa. No importa lo externo. Importante es haber recibido ese nuevo corazón. El amor de Dios en nuestro corazón. Como dijo el profeta Ezequiel, arrancaré ese corazón de piedra, pondré un corazón nuevo, mi espíritu lo pondré sobre ti. Por eso, querido oyente, ten cuidado de la religión más falsa que existe en la tierra. Tú y yo, como cristianos, no tenemos que discutir. Es obvio que el Islam no es de Dios. No significa que odiamos a nadie. No. Pero las cosas más claras que el agua. Que el budismo no es del Señor. El hinduismo, shintoísmo, que tiene que ver en Japón. Solo hay un camino, solo una puerta, solo una persona en cual encontramos la vida eterna. Y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre ni por Moisés, ni por los profetas, ni por las leyes, sino solo por mí. Jesucristo, Él es la vida eterna. Jesucristo, Él es el Señor. Y solo en Jesucristo, nosotros, el ser humano, encontramos todo lo que en lo profundo de nuestra vida hemos anhelado. Esa paz que solo te la puede dar el Señor. Porque ahora tienes, a través de Jesucristo, tienes paz con Dios, el Padre. Tienes paz con tu próximo, pero también tienes paz contigo. Querido oyente, protégete, cuídate. Porque oye lo que dijo Jesucristo. Él pocas veces dijo, cuidaros. Pero ¿sabe de lo que sí dijo cuidaros? De la levadura
de los fariseos, la levadura, que quiere coger algo del Antiguo Testamento y mezclarlo con el Nuevo Testamento. Si tú vives 99% bajo la gracia, pero 1% pretendes vivir bajo la ley, ya estás completamente bajo la ley. Y Jesucristo dijo, ten cuidado de esa levadura religiosa. Porque la religión más falsa que existe en esta tierra es la que quiere cogerte y llevarte de nuevo a la esclavitud de una ley, de unas costumbres, de lo cual el Señor nunca espera de ti y de mí que lo tenemos que cumplir. ¿Sabes cómo terminó en Alemania todo esto? Mal. Absoluto mal. Algunos ya ni querían cantar en la iglesia. Trajeron ese cuerno sofá, no un sofá para sentarse, un sofá. Y me acuerdo uno que lo sopló al lado de mi oreja, madre mía, por nada me saca todo el cerebro. Y empezaron a vestirse como, entre comillas, como judíos. Pusieron una pared en dirección a Jerusalén para orar. Y empezaron. ¿Y sabes lo que pasó? Que perdieron la fe que vence el mundo. Perdieron la unción del Espíritu Santo. Y se convirtieron en una manada de religiosos que realmente da miedo. Querido oyente, tú y yo no somos judíos. ¿Te está hablando alguien que ha llevado grupos completos a Israel, pero no para regresar a las raíces, sino para gozarnos de los lugares donde el Mesías anduvo? Porque nosotros, cristianos, somos en esta parábola del hijo pródigo. ¿Sabes quién somos? El hijo menor. Porque nuestro hermano mayor se quedó en casa, pero nunca experimentó la gracia. Tanto tiempo te sirvo, ya de más de 3,000 y pico años, y nunca me he gozado. Y quiero decirte una cosa, que los enemigos más peligrosos, más rabiosos de los cristianos, no son los musulmanes, que también tienen para rato, o los hindús, que también tienen para rato en la India. Siempre estamos hablando que todo es paz. Sí, vete para allá, ven conmigo y ya te darás cuenta. El enemigo más grande que un cristiano tiene tampoco es el diablo, sino es esa falsa religión que quiere obligarte a mezclar la ley con la gracia. Y cuánto me encantaría enviarte este mensaje. Si tú dices, pastor, me encantaría recibir esta enseñanza por WhatsApp, escríbete mi número. Coge tu teléfono,
coge un bolígrafo, papel y escribe este número. Y marca el 618 593 588. Repito. 618 593 588. Queridos, que el Señor os guarde. Y como se dice en hebreo, cuando dices Shalom, es un lindo saludo, pero no me hace más espiritual que a otros. Que el Señor los bendiga. Shalom.